Después de la etapa de la Iglesia Apostólica, pasamos a los padres apostólicos. Hacia fines del primer siglo, la gran mayoría de los apóstoles habían muerto. El liderazgo de la Iglesia pasó a la mano de los discípulos que los apóstoles formaron, personas como Timoteo, Jacobo, muchas personas más. Ahora, la verdad es que no sabemos mucho de esos líderes, pero algunos de sus escritos fueron importantes en la iglesia primitiva, y los autores de esos escasos escritos son conocidos como los padres apostólicos. Ahora, esos escritos son importantes porque dan testimonio de la vida de la iglesia y las tendencias teológicas entre los años más o menos 80 a 150 después de Cristo, después de la muerte de los apóstoles. Algunos de estos escritos son anónimos, pero a pesar de eso, también nos ayudan a ver la condición de la iglesia a fines del siglo I y durante el siglo II. La primera obra que vamos a analizar es esta, la Didache. Hay diferentes formas de pronunciar, pero vamos a pronunciar para este curso la Didache, es decir, la enseñanza de los 12 apóstoles. Ahora, la Didache fue escrita probablemente en la segunda mitad del primer siglo, ya por los años 60, 70 después de Cristo. Y llegó a ser tan popular que algunos consideraban que la Didache estaba a la altura de las Escrituras. Por eso el historiador Eusebio, en esta obra, La historia de la Iglesia, por el año 324 después de Cristo, consideró necesario mencionar a la Didache entre los libros canónicos espurios, es decir, al final rechazados por los padres de la Iglesia como libros realmente inspirados por el Espíritu Santo. Él escribió lo siguiente: entre los espurios, ahora por espurios solamente está diciendo que no son a nivel canónico como del Antiguo Testamento. Obviamente son obras excelentes, pero no son para tomarlos como infalibles. Entre los espurios, colóquense el escrito de los Hechos de Pablo, el llamado Pastor Hermas, el Apocalipsis de Pedro, y además de estos, la que se dice Carta de Bernabé y la otra obra llamada Enseñanza de los Apóstoles. Ahí está la Didache, una de varias obras que la iglesia primitiva leía para provecho, pero que al final Eusebio dice no es un libro canónico. Atanasio, un líder cristiano muy importante de Egipto del siglo IV, concuerda que la Didache no debía ser incluida en los libros canónicos. Sin embargo, en una carta oficial que escribió en el año 367 después de Cristo, Atanasio indica que la Didache estaba incluida en los libros que eran reconocidos como de edificación para los que se iban a bautizar y añadir a la iglesia cristiana. Esto es lo que le escribió en esa carta. Para mayor exactitud, añado también esto, escribiendo por necesidad, que hay otros libros, además de estos, los canónicos, que no están incluidos en el canon, pero que los padres, los teólogos de la iglesia, han designado para que los lean, los que se unen a nosotros y desean instruirse en la palabra de la piedad. Ahí menciona la sabiduría de Salomón, la sabiduría sirácida, el libro de Esther, la sabiduría de Esther, la de Judith, la de Tobías, y también aquí está la llamada Didache de los Apóstoles y otra obra, la del pastor de Hermas. Así que ahí está la Didache entre una obra no canónica, pero útil para edificación, según Atanasio. Como fue una obra popular en la iglesia primitiva, la Didache se tradujo a varios idiomas en la medida que la iglesia iba creciendo, incluyendo el latín
el copto de Egipto, el idioma etíope y el árabe, y es citada por una diversidad de pensadores cristianos de la iglesia primitiva, así que claramente fue una obra muy importante. El siglo III, una obra llamada Didascalia Apostolorum, la enseñanza de los apóstoles, que pretendía ser una obra escrita por los apóstoles luego del Concilio de Jerusalén, fue modelada sobre la Dídaje. Tomó mucho del texto de la Dídaje en esta obra ficticia, supuestamente del Concilio de Jerusalén. Posteriormente, entre los años 375 y 380 después de Cristo, otra obra, las Constituciones Apostólicas, incluyó parte de la Dídaje en el libro 7. Menciono esto solo para indicar la importancia de esta obra, que si bien es cierto por nosotros es casi totalmente desconocida en la iglesia evangélica, pero en la iglesia primitiva fue de gran importancia. Ahora, a partir de esa fecha, en el siglo IV, cuando se incluyó en esta obra las constituciones apostólicas, la Didache dejó de circular como una obra independiente. Era una obra pequeña, así que la incluyeron en obras más grandes. Y la Didache desapareció de la historia. Sin embargo, una copia antigua fue descubierta casi por accidente en el año 1873 por un hombre llamado Filoteo Brienios en la biblioteca de un antiguo monasterio griego ortodoxo en la antigua ciudad de Constantinopla, ahora conocida como Estambul, la capital de Turquía. Qué interesante. En un cuarto pequeño, este hombre, por accidente, encontró una obra en la cual estaba incluida la Didache completa. Y eso fue un descubrimiento muy importante. La Didache es un manual de la vida cristiana. Qué interesante, ¿no? Que viene de esa fecha tan temprana en la historia de la Iglesia. Incluye información acerca de cómo celebrar la Santa Cena, cómo practicar el bautismo, cómo ayunar y orar. Ahora, por no ser una obra canónica, esta obra no tiene categoría de ordenanza. La Iglesia hoy en día no vamos a hacer caso literalmente a lo que dice la Didache. Es simplemente una obra que es fascinante porque es una ventana a un sector de la iglesia primitiva al fin de la época apostólica. Por eso es interesante. Nos brinda información valiosa acerca del rol de los predicadores y los profetas en la iglesia primitiva, como también de los obispos y los diáconos. Es una obra sencilla y breve, y espero que después de escuchar este video se animen a leer la obra enteramente ustedes, que refleja la condición de la iglesia en la segunda mitad del primer siglo, por el año 60 o 70 después de Cristo. Al pasar los años, la iglesia dejó de usar la Didache y copias antiguas de este manuscrito desaparecieron hasta que este hombre Brienios descubrió una copia de la Didache en griego a fines del siglo XIX. El nombre de esta obra significa enseñanza. La palabra Didache del griego significa enseñanza y proviene de dos títulos incluidos al comienzo de la obra. La primera afirma que es la enseñanza de los 12 apóstoles. Ese es el título más conocido. Pero el segundo título amplía. Noten lo que dice. Esta obra pretende ser la enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Así que estos dos títulos indican que estamos frente a una obra que nos lleva a la época del Señor y de los apóstoles. La primera sección del libro, los capítulos 1 al 6, trata de temas éticos morales. Empieza con una presentación de los dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora, esa frase, los dos caminos,
hace eco de lo que leemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en Jeremías. Escuchemos Deuteronomio 30, versículo 15, pero también 19 al 20. Os he puesto delante la vida y la muerte, estos dos caminos, la bendición y la maldición. Así que escoge pues el camino de la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Así que esta frase, los dos caminos, da a entender que el autor era de origen judeo-cristiano. Cristiano porque va a hablar del Señor Jesús, pero judío por este énfasis en el Antiguo Testamento. Aquí está la frase en Jeremías 21. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, yo pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte, estos dos caminos. Ahora, según la Didache, y esto es interesante notar, la identidad cristiana radica en el comportamiento de las personas, no tanto en sus afirmaciones doctrinales. Hoy en día, muchas veces cuando queremos ver si alguien es un buen cristiano evangélico, le preguntamos qué cree, cuál es tu doctrina. Pero hace casi 2000 años, cuando empezó la iglesia, la pregunta no era cuál es tu doctrina, sino cuál es tu comportamiento. Ahora, eso refleja un pensamiento netamente judío, no griego. Refleja la ética y el énfasis en el Antiguo Testamento, que ponía el énfasis sobre la vida de la persona. Y la Didache no respira mucho la cultura griega, que más adelante puso el énfasis sobre filosofía, conocimiento doctrinal. Escuchemos cómo desde el comienzo refleja las palabras de Cristo que tenemos en los evangelios. Ahora, esta obra viene más o menos el tiempo en que se estaban recién escribiendo los evangelios. Escuchemos lo que dice la Didache. El camino de la vida, pues, es este. Primero, amarás a Dios que te creó. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas a otro. La doctrina de estos dichos es esta. Noten la doctrina. Interesante uso de la palabra. Bendecid a los que os maldicen. Rogad por vuestros enemigos. Ayunad por los que os persigan. Porque qué gracia hay en querer a los que os aman. ¿No hacen esto también los gentiles? Vosotros, en cambio, amad a los que os odian, y no tendréis enemigo alguno. Abstente de codicias carnales y corporales. Si alguno te diera un golpe en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, serás perfecto. Si alguno te forzara a caminar, ponle en una milla, acompáñale otra más. Si alguno te quitara tu capa, dale también tu túnica. Si alguno te tomare lo que es tuyo, no se lo reclames, porque no puedes hacerlo. Da a todos los que te pidan, y no reclames después, porque el Padre quiere que se dé a todos de sus propias dádivas. Bienaventurado el que da según el mandato, porque es inocente o justo. Bueno, hay empero del que tome, el que recibe dinero, porque quien tome por necesidad, si es pobre, es inocente. Mas si alguien no tuviere necesidad y aún así recibe una ofrenda, un apoyo económico, esa persona habrá de dar cuenta de por qué lo tomó y para qué. Lo tomarán preso, le interrogarán de lo que hizo y no saldrá de ahí hasta que haya devuelto el último céntimo. Qué interesante. Eso refleja claramente el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Sí que esta cita del primer capítulo indica una dependencia clara sobre las enseñanzas directas del Señor.
más que las cartas del apóstol Pablo. Aquí no hay el lenguaje del apóstol Pablo. No obstante, aunque mucho de la Didache refleja la cultura de los judíos en Palestina, recordemos que las cartas de Pablo fueron a las ciudades griegas en Asia y en Europa. Pero esta Didache parece viene de la cultura judía cristiana en Palestina. De todos modos, hay algunos elementos que apuntan a la vida cotidiana en el Imperio Romano, aún influenciando la vida en Palestina. Por ejemplo, en el segundo capítulo de esta obra, leemos algo parecido a los 10 mandamientos. Pero como vamos a ver ahora, algunos mandamientos no encajan exactamente con la cultura del Antiguo Testamento. Ahora piensen aquí al escuchar estos mandamientos, cuáles hacen eco del Antiguo Testamento y cuáles parecen reflejar más el Imperio Romano. No matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no hurtarás, no harás brujerías, no prepararás venenos, no cometerás aborto ni infanticidio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pueden ver una mezcla ahí, ¿no es cierto?, de cultura del Antiguo Testamento y cultura del Imperio Romano en la que la iglesia estaba forjándose. El tercer capítulo nos hace pensar en algunas partes del libro de Proverbios. Escuchen del capítulo 13 de la Didache. Hijo mío, ¿se acuerdan cómo en Proverbios Salomón habla así? Hijo mío, huye de todo lo malvado y de todo lo que malvado parezca. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Tampoco seas receloso, ni rijador, ni altivo, porque de todas estas cosas se originan homicidios. Hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio de la vista, porque de todo esto nacen adulterios. Hijo mío, no seas agorero, porque esto lleva a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al hurto. Tampoco aficionado al dinero, ni vanidoso, porque de todas estas cosas nacen los hurtos. Hijo mío, no seas murmurador, porque lleva a la maledicencia. Tampoco arrogante, ni malintencionado, porque de todo esto se originan las maledicencias. La Didache, el capítulo 3. En resumidas palabras, entonces, el énfasis en la ética cristiana está puesta sobre, número uno, la abstención de los deseos de la carne. Número dos, la generosidad hacia los necesitados. Y tres, el amor hacia los enemigos. Claramente lo que el Señor enseñaba. Pasemos ahora a la segunda sección de esta obra, la sección litúrgica, los capítulos 7 al 10. Empieza con una sección sobre el bautismo. Qué interesante lo que enseña acerca del bautismo. Escuchen bien. Antes de ser bautizado, tanto los candidatos al bautismo como el que iba a bautizar tenían que ayunar. ¿Se imaginan? Tenían que ayunar 1 o 2 días antes del bautismo. Imagínense aplicar eso hoy en día. Además, inmediatamente antes de su bautismo, el candidato debía recitar de memoria los capítulos 1 al 6 de la Didache. O sea, todo lo que venimos estudiando hasta ahora y mucho más, el candidato no solo tenía que aprender, entender, sino recitar de memoria. Se ponía ahí en el agua del bautismo y empezaba a recitar. La idea es, a esto yo me voy a comprometer como cristiano. Luego esa persona era bautizada en agua viva, lo que dice la Didache, es decir, en agua corriente, no agua estancada. Qué interesante eso, ¿no? Nosotros, por lo general, bautizamos en un bautisterio en la iglesia, en agua estancada. En la iglesia primitiva insistían en que debía ser agua corriente. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Al parecer, esta estipulación
viene de la Biblia. Interesante, el uso de agua viva, la frase en hebreo, en las leyes acerca de la purificación de la lepra. Miremos Levítico 14, versículo 5. Parte de la ceremonia para purificar de la lepra. Mandará al el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, aguas vivas. Versículo 50 también del mismo capítulo. Degollará una vecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Entonces parece que los que elaboraron la didaje y la práctica de la iglesia primitiva es el pecado es como la lepra. Si en el Antiguo Testamento la ley de Moisés exigía derramar sangre sobre agua corriente para que limpie de la lepra, entonces hay que bautizar en aguas corrientes también. No sé qué pensarán de eso, pero interesante notar ese énfasis en la iglesia primitiva, un sector a lo menos de la iglesia apostólica, posapostólica. Luego el candidato era bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacían si no había corriente de agua? Bueno, había el permiso de bautizar en agua estancada, pero de preferencia tenía que ser agua fría, no caliente. No estoy seguro por qué. En el último de los casos, de no haber mucha agua, se podía rociar agua 3 veces sobre la cabeza, bautizando el nombre de la Trinidad. Eso era suficiente. Ahora, hay que notar ese detalle porque significa que en la Didache el bautismo está vinculado con la limpieza del pecado, más que con el concepto paulino de la muerte al pecado. Cuando nosotros bautizamos en la iglesia evangélica, mayormente es una exigencia. La persona tiene que ser inmersa totalmente en el agua. ¿Por qué? Porque está representando la muerte al pecado. Ese concepto es paulino, viene de Romanos, capítulo 6. Pero la didache parece que viene más de esta cultura judía que enfatizaba más la limpieza del pecado que la muerte del pecado. Y en la Didache, el bautismo apunta a la limpieza del pecado. Luego hay una sección sobre el ayuno y la oración. Ahora, los judíos ayunaban los lunes y los jueves. Y según un estudioso, G.C. Allen, que ha escrito un comentario sobre la Didache, los judíos ayunaban esos días porque consideraban que esos fueron los días que Moisés subió y luego bajó del monte Sinaí. La Didache prohibió el ayuno esos días. Pueden ayunar cualquier día menos lunes y jueves. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, no somos judíos ahora, somos cristianos. Y la Didache estipuló que se debía ayunar miércoles y viernes de preferencia. ¿Por qué? Bueno, porque fueron los días en que el Señor fue traicionado el miércoles y crucificado. Bueno, según la Didache y el comentarista G.C. Allen. Interesante cómo no solo inculcaban el ayuno, sino que lo hacían en relación con la muerte del Señor Jesús. Los creyentes también debían orar 3 veces al día, siguiendo el modelo de la oración que el Señor mandó en su evangelio. ¿Cuál es la oración? El texto de la oración del Señor en la Didache es la siguiente. Nuestro Padre en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Ahora, obviamente, esta forma de la oración
es muy parecida a la que tenemos en Mateo, pero probablemente no fue tomada del texto de Mateo. Para eso habría que comparar en griego el texto de la Didache con el texto de la oración del Padre Nuestro en Mateo, para comparar el vocabulario, la gramática, etcétera, para ver si apunta a una copia, si Mateo ya existía, o es simplemente una forma de la tradición oral, donde no hay exactitud de vocabulario, pero básicamente es casi idéntico. Es un tema para mayor estudio. Luego viene la descripción de la Santa Cena, y esto es muy interesante. La Santa Cena estaba limitada a los que se habían bautizado. ¿Por qué? Bueno, citando las palabras del Señor, no deis lo santo a los perros. Para los judíos, los gentiles eran como perros, animales inmundos. Para los cristianos, los inconversos eran como perros, los que no se habían bautizado. Por eso, la Santa Cena es solo para personas bautizadas. Ahora, la didaje indica que primero se repartía la copa, que es interesante porque normalmente primero repartimos el pan nosotros, pero la didaje se repartía la copa, diciendo las siguientes palabras. Escuchen bien lo que se había que decir en la Santa Cena. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. ¿Qué les parece esas palabras? ¿Qué podemos interpretar de esas palabras? Luego se repartía el pan, diciendo, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y el conocimiento que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido, se hizo uno, así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Ahora, un comentario aquí es, ¿puede notar esta tendencia hacia la liturgia? Que hoy en día mayormente se limita a iglesias como la católica, la anglicana, y los evangélicos por lo general nos resistimos a la liturgia. Pero aquí vemos en una época tan temprana en la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia católica. La iglesia cristiana, apostólica, tenía ya estos indicios de una liturgia, una forma de palabra que se inculcaba en todas las iglesias usar. Que eso modere entonces nuestros anticuerpos a la liturgia. Claro, hay que revisar el contenido, ¿no es cierto? Aquí lo que salta a la vista es que la acción de gracias por el vino y el pan, si lo leen otra vez y lo analizan con cuidado, no hacen referencia alguna a la sangre y el cuerpo de Cristo. Habla de la vid, lo relaciona con David, y el pan con la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero noten que a estas alturas no hay esa referencia tan directa con la sangre y el cuerpo. Esas palabras de la oración en la Didache parecen más bien una acción de gracias general por los alimentos, más que por un rito que celebra la muerte del Señor. Ahora, después de la Santa Cena, cuando las personas estaban satisfechas, habían comido suficiente, el texto dice después de hartaros, se culminaba el culto con la siguiente oración. Escuchemos esta oración final. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones y por el conocimiento y la fe e inmortalidad que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Tú, oh Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre.
Diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu Hijo y siervo. Ante todo, te damos gracias, porque eres poderoso. A ti la gloria en los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Aúnala, recójala desde los cuatro vientos a la santificada en tu reino que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Venga tu gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Bueno, qué interesante cómo refleja mucho de la cosmovisión, el lenguaje del Antiguo Testamento y la cultura judía. Ahora, la Dida que concluye esta sección dando libertad a los, entre comillas, profetas a orar libremente. Ellos podían orar espontáneamente, no tenían que repetir una liturgia. Lo que dice la Didache es lo siguiente: a los profetas permitid que den gracias cuantas veces quieran. Eso nos lleva ahora entonces a la tercera sección de la Didache, que trata con la disciplina y el orden en la iglesia. Esta sección trata de una serie de temas cuyo propósito era guardar el buen orden en las congregaciones que se estaban formando en Palestina, quizás en Siria, un poco más al norte. Ahora, hay 5 temas que trata esta sección. Primero, el ministerio itinerante de predicadores que viajaban. En segundo lugar, cómo tratar gente que llegaba de visita, cristianos de otras ciudades. En tercer lugar, el ministerio residente, los líderes de la iglesia local, los cultos dominicales y finalmente el ministerio ordenado. Empecemos con el ministerio itinerante. Según la Didache, y esto es fascinante, los que enseñaban en forma itinerante a las congregaciones, es decir, viajaban de una ciudad a otra ciudad, afirmando que eran mensajeros de la iglesia o tenían palabras de Dios para el pueblo de Dios. Eran viajeros, maestros. Ahora, dice la Didache, si ellos enseñan conforme a lo que está escrito en la Didache, podían ser recibidos. De no ser así, debían ser rechazados. Ya había el peligro de gente que viajaba diciendo que eran cristianos, pero enseñaban cosas que distaban de la enseñanza de Cristo. Así que la Didache inculca: tengan cuidado. Muy aparte de este criterio de ortodoxia, había que evaluar la codicia de dichos predicadores itinerantes. Escuchen lo que dice en el capítulo 11. En cuanto a los apóstoles, aquí apóstol no significa los 12 apóstoles, sino simplemente mensajeros que viajaban predicando. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así, conforme al Evangelio. Todo apóstol que llega a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no se quedará más de un día o dos. Interesante. Si hace falta, quedándose 3 días, es un falso profeta. Así que no permitían que una persona llegaba de una ciudad a otra ciudad diciendo que era un maestro, impresionaba y decidía que quería quedar ahí una semana, 2 semanas. No, no, no. Un día o dos nomás. Y al partir, cuando se iban, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. No se le daba una ofrenda. Si pide dinero, es un falso profeta. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se aplicaría eso hoy en día? La DDG también establecía otros criterios para juzgar si un profeta era verdadero o falso. Algo que era muy necesario en esta etapa de la iglesia, en la que no había mucha supervisión. Dice lo siguiente la DDG:
no cualquiera que habla en espíritu es profeta, sino solo cuando tenga las costumbres del Señor, la vivencia del Señor, pues por las costumbres se conocerá al pseudo profeta y al verdadero profeta. Ningún profeta disponiendo la mesa en espíritu comerá de la misma. De lo contrario, es un falso profeta. Es decir, si una persona que llega de visita dice que es un profeta y de repente dice, hermanos, el Señor ha dicho que debemos comer juntos. Ya, ese profeta no podía comer de ese alimento. Porque si trataba de comer, es un falso profeta. Miren cómo cuidaban el corazón del profeta y de la iglesia para no correr el peligro de la avaricia, de aprovechar el ministerio para ventaja personal. Todo profeta que enseña la verdad, pero no hace lo que enseña, es un profeta falso. Todo profeta, sin embargo, probado y auténtico, que celebra el misterio cósmico, cósmico no en el sentido gnóstico, sino cristiano, el misterio universal de la iglesia, pero no enseña a hacer lo que él hace, no ha de ser juzgado por vosotros. Su juicio corresponde a Dios, porque así hicieron los antiguos profetas. Mas quien dijera en espíritu, es decir, el que pretende que tiene el ministerio profético en ese momento, el Espíritu Santo, y dice, dame dinero o dame otra cosa semejante, no le escuchen. Pero si el profeta dice que den a otros necesitados, eso que nadie lo juzgue. Obviamente, estas indicaciones vienen de malas experiencias que ya habían tenido en la iglesia primitiva por una mala aplicación de lo que leemos de la generosidad en Hechos 2 al 6. ¿Qué de las visitas de otras ciudades? Muchas veces las congregaciones recibían visitas de cristianos de otros lugares. La Didache estableció cómo tratarlos, reconociendo que había una fraternidad muy especial entre los seguidores de Jesús de Nazaret. Esto dice la Didache. Todo el que viniere en el nombre del Señor, diciendo que es cristiano, que sea acogido por la iglesia. Luego de haberlo probado, lo conoceréis, pues tenéis criterio para juzgar entre la diestra y la siniestra, si es un verdadero creyente o no. Si el advenedizo, la visita, viene tan solo de paso, si solo está de paso nomás una noche, socorredle todo lo posible. Él, por su parte, no quedará entre vosotros más que 2 o, según su necesidad, 3 días. Si quiere quedar más tiempo, si quiere radicar entre vosotros, como artesano, bueno, que trabaje, que coma. Si esa visita no sabe oficio alguno, proveéis según vuestra inteligencia, para que no viva entre vosotros un cristiano holgazán. Eso no es bueno para el testimonio de la iglesia. Y si a eso la visita no quiere conformarse, es un traficante de Cristo. Cuidado con esos. Qué interesante, ¿no? Por un lado, la exigencia de apoyar al que realmente está de visita, pero no dejarse engañar por falsos. Ahora, ¿qué del ministerio residente? En ciertos casos, ese mensajero, apóstol o profeta deseaba quedarse en una ciudad y desarrollar un ministerio en la iglesia local. Esto es lo que la Didache estipuló para regularizar eso. Todo profeta verdadero que deseare erradicarse entre vosotros es digno de su comida. Asimismo, un doctor verdadero, como obrero, es digno de su comida. Todas las primicias del lagar y de los campos, del ganado y de las ovejas, las tomarás y darás a los profetas, porque ellos son vuestros príncipes como sacerdotes. Y si no tuvieres profeta, dad esas primicias a los pobres.
Cuando haces pan, tomarás la primicia y la darás conforme al mandato. Asimismo, cuando abres la tinaja de vino o del aceite, tomarás la primicia y la darás a los profetas. Del dinero y de las vestimentas, de todo cuanto poseas, tomarás la primicia, según te parezca, y la darás conforme al mandato. Así que aquí había una provisión. Por lo general, estos predicadores solo podían quedar 1 o 2 días. Pero había el caso de que alguien deseaba quedar más tiempo, establecerse en esa ciudad, y la iglesia quería tomarlo como un líder entre ellos. Obviamente tenía que haber primero una evaluación y luego se sostenía esta persona. ¿Por qué se sostenía esta persona? Porque se sobreentiende, por la forma que había llegado a la ciudad, que esa persona había decidido dejar todo trabajo secular y dedicarse al ministerio, viajando, predicando. Y si por alguna razón decidió quedar, digamos, varias semanas en un lugar, entonces, si la iglesia estaba conforme con él, entonces se le podía brindar las primicias porque se entendía que era una persona que se había comprometido toda su vida a servir al Señor. Ahora, noten aquí, no hay referencia a los diezmos. No se sostenían los obreros con los diezmos, según la Didache, sino con las primicias. Habría que meditar por qué implicancias hay de todo esto. Recordemos, no estamos frente a una obra canónica. Esto no es inspiración de Dios que toda iglesia tiene que acatar. Es simplemente recomendaciones y la buena práctica de la iglesia, de los discípulos, de los apóstoles. Ahora, el cuarta sección trata los cultos dominicales. La Didache establece que los días de culto son los días del Señor. Esta frase apunta a los domingos, no hay una referencia al día de descanso. Se habla del primer día de la semana, rompiendo con la celebración del sábado por parte de los judíos. Ahora, antes de ese culto, los creyentes debían confesar sus pecados. No era ir corriendo al culto, a veces llegando tarde, sin pensar lo que estamos haciendo, no. Primero, en la casa, en el camino, confesar los pecados. Si alguien tiene rencilla contra otro creyente, debe reconciliarse primero, antes de asistir al culto. Finalmente, la DG trata el tema del ministerio ordenado, es decir, el ministerio que nace de la misma iglesia local. Muy aparte entonces de los ministros itinerantes, los apóstoles y profetas, que a veces decidían establecerse en una congregación. Cada iglesia debía tener sus líderes ordenados por la misma congregación. La Didache los llama obispos y diáconos. Ahora, el nombre obispo, esta palabra, apunta a la cultura griega, que es interesante, más que a la judía, porque los judíos tenían ancianos, presbúteros, no obispos, episcopos. Sin embargo, según el comentarista G.C. Allen, la palabra obispo aquí no tiene el sentido monárquico, ¿ya? No es un obispo encima de los ancianos. Aquí la palabra obispo es simplemente sinónimo de anciano. Cada iglesia tenía sus ancianos. ¿Cómo los establecían? Dice la Didache, elegidos pues obispos, ancianos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, indiferentes al dinero, veraces y probados, porque ellos también administran para vosotros el oficio, la liturgia de los profetas y doctores. Así que ellos hacen el papel de profetas y doctores o apóstoles en cada iglesia local. No los menospreciéis, porque ellos son
venerables entre vosotros, junto con los profetas y doctores. Ahora, más adelante en este curso de la historia de la Iglesia, vamos a ver otros documentos que van mostrando cómo este nombramiento de líderes fue evolucionando durante los primeros 2 o 3 siglos de la Iglesia cristiana. Aquí está, fuera del Nuevo Testamento, una primera indicación de cómo la iglesia se organizaba. Iglesia local entre líderes locales y gente que venía para enseñar de visita. Interesante, la Didache no menciona el tema del sostenimiento económico de estos ministros ordenados, los ancianos y los diáconos. No hay ninguna referencia a darles ellos un apoyo económico. Y la impresión que tenemos es que ellos eran del lugar, de la ciudad. Por lo tanto, se consideraba que tenían en esa ciudad sus trabajos seculares y se mantenían con eso. Las primicias se deben a los que habían tomado la decisión de dejar sus trabajos seculares, dedicarse a tiempo completo al ministerio. Ellos merecían el apoyo económico según la Didache. La Didache termina con un epílogo escatológico, el capítulo 16. Este trata el tema de los últimos tiempos y la venida del Señor. Cuando leemos este capítulo queda claro que la Didache esperaba que el Señor regresara pronto y los creyentes tenían la responsabilidad de estar preparados para su venida. La enseñanza de la Didache refleja las palabras del Señor en los evangelios, mucho más que la enseñanza de Pablo en las epístolas. Y esto confirma una fecha muy temprana para la Didache. Esto dice en la sección final: velad por vuestra vida, que vuestras linternas no estén extinguidas, ni diceñidos vuestros lomos. Mas estad alerta, porque no sabéis la hora en que el Señor va a venir. Reuníos con frecuencia, solícitos de lo que aprovecha vuestras almas, pues no os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe, si no estáis perfectos en el último tiempo, cuando viene Cristo. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos, y el amor se convertirá en odio. Porque mientras que la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros, se perseguirán, entregarán, y entonces aparecerá el impostor del mundo como hijo de Dios. Hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como jamás se hizo en el decurso de los siglos. Entonces vendrá el juicio de los hombres en el fuego de la prueba. Muchos se escandalizarán y perecerán, pero los que perseveren en su fe se salvarán de la misma condenación. Y luego aparecerán las señales de la verdad. Primero la señal de la revelación en el cielo, después la señal de la voz de trompeta, finalmente la resurrección de los muertos. Pero no de todos, sino según fue dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Claramente esto tiene muchos ecos de Mateo 24 y 25, pero no de la carta de Pablo a los tesalonicenses o a los corintios. En conclusión, la Didache es un manual práctico para la vida cristiana que data de la segunda mitad del primer siglo. Respira el espíritu de las cartas de Santiago y de Pedro, más que las cartas de Pablo. Por eso hay poco énfasis sobre doctrinas cristianas. Aunque sería interesante hacer un análisis teológico de la Didache, evaluando cosas como
doctrina de la salvación, doctrina de la cristología también. Ahora, si alguien quiere estudiar un poco más, aquí hay dos materiales que voy a dejar para que ustedes puedan indagar un poco más. Primero es un comentario crítico, un análisis de la Didache en una revista Primeros Cristianos, un sitio en Internet. Y luego esta obra muy interesante, antigua por cierto, de G.C. Allen. Lo interesante de esta obra es que tienes el texto de la Didache con referencias bíblicas al lado del texto, para que puedas ver de dónde viene, parece, todo el texto de la Didache según el Nuevo Testamento. Y al final hay notas y comentarios muy interesantes sobre el texto. El único problema es que es una obra que está en inglés. Ahora, aparte de estas dos obras, van a encontrar que hay muchos videos sobre la Didache. Así que si le interesa estudiar un poco más, entonces busquen esos videos. Por encima de todo, les animaría, busquen en Internet un PDF de la Didache en español. Descárguenlo y tómense una hora para leer la Didache, para meterse en este mundo de la iglesia primitiva, terminando la época de los apóstoles. De esa manera vamos captando algo de la historia, el sabor, el sentir de la iglesia en esa fecha tan temprana. Que Dios les bendiga, hermanos.